Me llamo don Ernesto Valcárcel. Tengo 72 años y vivo desde hace décadas en un piso antiguo del barrio de San Pablo, en Zaragoza. Aquella tarde de marzo de 2021, acababa de regresar del supermercado. Traía 2 bolsas llenas de pan, fruta y un paquete de judías verdes que pensaba preparar para la cena. Al abrir la puerta, antes de colgar siquiera el abrigo, vi a mi hijo Héctor plantado en medio del salón. La luz que entraba por el ventanal iluminaba su rostro, aunque no conseguía suavizar la dureza de su expresión. No hice tiempo a saludar. Él habló directamente, con una voz firme, afilada, sin una pizca de duda. «Papá, estoy harto de verte todos los días». Sentí un vacío inmediato en el estómago. Las asas de las bolsas se clavaron en mis dedos. Parpadeé, intentando cerciorarme de que no había oído mal. «¿Qué me estás diciendo, hijo?», logré preguntar. Héctor no apartó la mirada. «Necesitamos espacio. Tú estás demasiado presente en nuestra vida. Lucía también lo siente. Lo mejor es que busques otro lugar donde estar. Queremos hacer nuestra vida sin interferencias». Sus palabras cayeron como una piedra helada. Cada sílaba se quedó suspendida en el aire, incrustada en mi memoria. Miré alrededor, el salón, los muebles, las fotos antiguas. Todo aquello lo había pagado yo. Ese piso lo compré con mis ahorros de toda una vida trabajando como carpintero. Las escrituras siguen a mi nombre. Me mudé a una habitación pequeña para no molestar. Preparé comidas, ayudé con los gastos, mantuve el piso impecable, y aún así, para ellos, había terminado convertido en un estorbo. «¿De verdad quieres que me vaya?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Héctor vaciló apenas un segundo, luego endureció aún más su tono. «Solo digo lo que los dos pensamos. Mamá ya no está. Y tú complicas las cosas. No te lo tomes así. Es lo mejor». Sentí un golpe seco dentro del pecho. Lo miré sin parpadear. «Así que compro esta casa. Os dejo vivir aquí sin pagar un euro. Y aún así, ¿el que debe marcharse soy yo?». No respondió. Bajó la mirada un instante, pero no por arrepentimiento, sino por incomodidad. Fuera, un coche pasó despacio. Dentro, solo escuchaba el latido fuerte de mi corazón, cada vez más acelerado. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me pediría que desapareciera de su vida como si fuese un mueble viejo. Respiré hondo. Dejé las bolsas sobre la mesa. De acuerdo, solo eso. Ni gritos, ni súplicas, ni explicaciones. Héctor abrió los ojos con sorpresa. Quizá esperaba una escena dramática, quizá lágrimas, pero me limité a caminar hacia mi habitación y cerrar la puerta. Me apoyé en la pared fría y me dejé caer lentamente hasta quedar sentado en el suelo. El mareo era tenue pero persistente. Recordé el día en que le entregué las llaves del piso, en 2018. Recuerdo perfectamente sus palabras. «Papá, conmigo siempre tendrás un hogar». Qué frágiles resultaron ser esas promesas. Lo escuché en la sala hablando por teléfono con alguien, su voz relajada, como quien acaba de quitarse un peso. Entonces lo comprendí todo. No era una decisión espontánea, era un plan. Y yo había recibido el comunicado final. Pero en medio de la tristeza, una idea se abrió paso con una claridad sorprendente. Me iré, sí, pero no con las manos vacías. Me quedé sentado, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Cada segundo marcaba un pensamiento nuevo, una determinación más firme. Si Héctor había tomado su decisión, yo también tomaría la mía. El móvil vibró en mi bolsillo. Era Rafael, mi amigo de toda la vida. «¿Ernesto? ¿Estás bien?», preguntó al contestar. Apreté el teléfono con calma. «Rafa, creo que ha llegado el momento de hacer lo que debí hacer hace años». Y entonces, por primera vez en segundos interminables,
Sentí paz. Media hora después de hablar con mi amigo Rafael, salí de mi habitación con un bolso pequeño. Había metido solo lo imprescindible: mi cartera, mis llaves y un cuaderno antiguo donde llevaba anotadas varias cosas de la casa. Al atravesar el pasillo, mi hijo Héctor levantó la vista del móvil, frunciendo el ceño. ¿A dónde vas, papá? A despejarme un rato. No me esperes, respondí con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero su teléfono volvió a vibrar. Miró la pantalla, sonrió apenas y me ignoró, como si ya no existiera en su vida. Cerré la puerta del piso con un clic suave y bajé las escaleras despacio, sintiendo cómo cada peldaño marcaba el inicio de algo nuevo. Me encontré con Rafael en una cafetería cerca de la estación de autobuses de Zaragoza, Delicias. Cuando le conté lo ocurrido, su rostro se oscureció. ¿Qué te ha dicho que está harto de verte? ¿En la casa que tú compraste?, preguntó indignado. Asentí, removiendo el café con calma. Ha llegado el momento de irme, dije. Pero no voy a dejarles nada, ni un céntimo, ni una pared. Rafael apoyó los codos en la mesa, mirándome fijamente. ¿Estás pensando en venderlo todo? No solo venderlo, respondí. Venderlo rápido, en silencio, y antes de que ellos se enteren. Rafael sonrió con complicidad. Conozco a la persona adecuada. Esa misma noche me presentó al señor Cebrián, un agente inmobiliario discreto, serio y directo, que trabajaba con operaciones privadas en la ciudad. Nos citamos en su despacho, en un edificio antiguo de la calle Manifestación. Bajo la luz cálida de una lámpara de mesa, hablamos de los detalles. ¿Quiere vender la propiedad completa, don Ernesto?, preguntó revisando unos papeles. La vivienda está exclusivamente a mi nombre, afirmé. Todas las escrituras son mías. El señor Cebrián sonrió con tranquilidad profesional. Entonces será rápido. Tengo 2 clientes con dinero en efectivo. Si lo desea, puedo cerrar la operación en menos de una semana. Una semana, suficiente para desaparecer. Demasiado rápido para que Héctor o su esposa comprendieran lo que estaba ocurriendo. Al volver al piso, la sala estaba en silencio. Observé por última vez los muebles que yo había elegido, la mesa de roble que restauré con mis manos, las fotografías enmarcadas con momentos que ya no volverían. Dentro de mí, en lugar de pena, sentí una serenidad extraña. Aquello estaba a punto de dejar de pertenecerles. Encendí el ordenador y escribí un correo al señor Cebrián. Adelante. Quiero discreción absoluta. Empezamos mañana mismo. No me temblaron las manos al enviarlo. Ya no era el hombre que soportaba humillaciones. Era el dueño de mi destino. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. La luz tenue del otoño se filtraba entre las cortinas, iluminando la cocina con un amarillo suave. Preparé café en mi vieja cafetera italiana y me senté a revisar mi cuaderno de cuero. En él había listas enteras de los objetos que yo había comprado. El sofá traído de Italia, el juego de cuchillos alemanes, la lavadora instalada hacía apenas un año. Marqué con rotulador rojo todo lo que podía llevarme o vender aparte. Cada marca era un recuerdo y un activo. A las 9 en punto sonó el teléfono. Don Ernesto, dijo el señor Cebrián, he encontrado una pareja joven muy interesada en comprar en esta zona. Pueden pagar en efectivo, pero quieren ver la casa cuanto antes. Puede ser esta misma tarde, respondí sin dudar. Perfecto. ¿Desea que estén presentes los actuales ocupantes? Guardé silencio unos segundos. No, la casa estará como está. Yo me encargaré del resto. Colgué. Sabía lo que tenía que hacer. Envió un mensaje a Héctor. Esta tarde recibiré una visita. No volváis temprano. Y entonces supe que el principio del final ya estaba en marcha. Héctor respondió casi al instante,
con esa frialdad que ya se había vuelto habitual en él. Vale, haz lo que quieras. Una frase tan breve que me confirmó lo que ya intuía. Mi presencia en aquella casa no significaba absolutamente nada para él. Ya no era su padre, solo un estorbo ocupando espacio. Al mediodía comencé a ordenar mis pertenencias. Saqué cajas de cartón del trastero y empecé a clasificar los objetos de valor, aquellos que había ido adquiriendo a lo largo de años de trabajo como carpintero. Cada pieza tenía una historia, un viaje, un ahorro, una reparación. Les puse etiquetas, todo muy metódico. Las enviaría al almacén que Rafael me ayudó a alquilar, una por una, sin prisa, pero sin pausa. Bajaba las cajas hasta el coche de Rafael, aparcado justo frente al portal. A eso de las 3 en punto, llegó la pareja interesada en comprar el piso, acompañada por el señor Jiménez, que caminaba con su maletín oscuro y su traje perfectamente planchado. Eran jóvenes, se notaba que empezaban su vida juntos. Vestían con sencillez, pero sus ojos brillaron nada más cruzar el umbral. No conocían la historia que arrastraba aquella vivienda. Solo veían un hogar cálido, cuidado, con buena luz y un salón amplio que les pareció ideal. Los guié por cada habitación. Hablaba con soltura, casi como si llevara años dedicándome a la venta de inmuebles. Por dentro, sin embargo, las emociones se mezclaban. Alivio y una punzada de amargura difícil de describir. «Nos gusta mucho esta casa», dijo la joven, mirando a su marido. Él asintió de inmediato. «Si usted está de acuerdo, podríamos dejar un anticipo hoy mismo». Miré al señor Jiménez. Él inclinó la cabeza con un gesto corto, discreto, señal de que todo marchaba según lo acordado. Cuando se marcharon, cerré la puerta con llave y me quedé en mitad del salón. Ese espacio había sido testigo de más cosas de las que me gustaría recordar. Silencios tensos, reproches sin palabras, y el momento exacto en que Héctor me había pedido que desapareciera. Aquella noche dormiría allí, pero no por obligación, sino porque quería despedirme de ese lugar a mi manera, sin que nadie me dictara el ritmo. En la mesa de la cocina reposaba el contrato del anticipo. Todo estaba en movimiento, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de mi vida. No dormí enseguida. Me quedé sentado junto a la ventana, observando las luces de la calle filtrarse entre los árboles. Entre las manos sostenía una taza de té, y el vapor dibujaba pequeñas espirales que se mezclaban con mis pensamientos. De repente, el móvil vibró. Un mensaje de Héctor. «Papá, mañana puedes cuidar a Sophie. Lucía quiere salir todo el día». Sonreí con ironía. A Sophie, mi nieta, la quería con toda el alma, pero el tono dejaba claro que para ellos yo era poco más que un servicio gratuito. Respondí: «No, estoy ocupado». 2 palabras, suficientes para que las leyera varias veces. A la mañana siguiente me levanté temprano. El cielo de Zaragoza amanecía brumoso, y el jardín interior estaba cubierto de una neblina suave. Preparé café y continué con la tarea. Empaquetar. Cada vez que la cinta adhesiva sellaba una caja, sentía cómo se rompía un lazo antiguo. Sobre las 10, Rafael llegó para ayudar. Observó las cajas apiladas y asintió. «Vas rápido, Ernesto». «Quiero tenerlo todo listo antes de que empiecen las preguntas», respondí, entregándole una lista. «Esto va al almacén. Lo demás, a subasta». El chofer del camión era un muchacho joven, callado y eficiente. Yo ya había pagado 6 meses de alquiler por el almacén, tiempo suficiente para reorganizar mi vida lejos de aquel piso. Por la tarde, recibí la llamada del señor Jiménez. «Don Ernesto, ya hicieron la transferencia del anticipo. El contrato de compraventa estará listo para firmarlo el viernes». Miré el calendario. 3 días. 3 días para terminarlo todo.
3 días para dejar atrás esa casa para siempre. Esa noche, Héctor y Lucía aún no habían vuelto. Cenaba solo, un plato sencillo de sopa con pan. El silencio era tan profundo que se oía el reloj del pasillo. Curiosamente, no me sentía solo. Cerca de las 9, escuché la llave girar en la cerradura y supe que la última fase de mi plan estaba a punto de comenzar. Yo seguía sentado en la mesa del comedor, leyendo despacio para mantener la calma. Lucía echó una ojeada superficial a las cajas apiladas, pero no dijo nada. Quizá pensó que estaba despejando espacio o haciendo limpieza general. Héctor, como siempre, estaba absorto en su teléfono, pasando la pantalla una y otra vez. «Mañana acuérdate de cuidar a Sophie», dijo Lucía en tono de orden, sin siquiera levantar la vista. Cerré el libro con tranquilidad, la miré directamente a los ojos y respondí: «Ya se lo dije a Héctor, estoy ocupado». Lucía arqueó una ceja, sorprendida por mi tono. Estuvo a punto de replicar. La vi preparar la respuesta en sus labios, pero finalmente se contuvo. Tal vez mi calma la desconcertó. Tal vez por primera vez vio que algo en mí había cambiado. Cuando subieron a su habitación, observé la casa una vez más. Cada objeto comenzaba a desligarse de mí, convirtiéndose en pasado. Y supe que cuando llegara el viernes, no saldría como alguien expulsado, sino como alguien que eligió marcharse libremente. A la mañana siguiente, ya jueves, recibí una llamada inesperada. Era el señor Herrero, mi antiguo abogado, quien años atrás había gestionado las escrituras cuando compré el piso. Su voz sonaba grave. «Don Ernesto, me ha llegado información preocupante de un banco local». «¿De qué tipo?», pregunté sin imaginar siquiera lo que estaba por oír. «Alguien intenta usar esta vivienda como garantía de un préstamo importante». «¿Lo sabía?». Me quedé congelado. «No». «¿Quién ha presentado la solicitud?». Herrero respiró hondo. «Los documentos están a nombre de su hijo, Héctor, y de su esposa, Lucía. El problema es que…» Hizo una pausa larga. «Incluyen una copia de un poder notarial firmado supuestamente por usted. La firma es idéntica». Cerré los ojos. No me sorprendía del todo. Era doloroso, sí, pero coherente con lo que había visto aquellos días. «Jamás firmé ningún poder a favor de ellos. Eso es falso». «Lo sé», respondió Herrero. «¿Quiere que envíe ya una orden de bloqueo y verificación legal?». «Por supuesto, lo más rápido posible. Le enviaré copia de mi firma real». Al colgar, permanecí unos minutos inmóvil. No bastaba con que me fuera. También querían aprovechar la casa mientras yo aún dormía bajo ese techo. Al mediodía, llamé al señor Jiménez para informarle. Su voz sonó firme y tranquilizadora. «No se preocupe, don Ernesto. Mientras la venta no esté finalizada, ninguna hipoteca no desembolsada será válida. Yo garantizaré la prioridad absoluta de la compraventa». Seguí empaquetando por la tarde. Cada objeto guardado era un punto final. Rafael apareció con un termo de café y 2 bocadillos envueltos en papel. «Me lo contó Herrero», dijo con el ceño fruncido. «Has hecho bien en vender rápido, Ernesto. Si no, encontrarían otra forma de atarte». Asentí. No hacían falta más palabras. Esa noche, Héctor llegó antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina guardando unas últimas tazas cuando escuché la puerta. Entró, miró las cajas apiladas y tragó saliva. «¿Papá? ¿Te estás yendo?». Lo miré fijamente. Dudé unos segundos entre el silencio o la verdad, pero elegí lo segundo. «Sí». Héctor mordió su labio inferior. «No tienes que…». «No hace falta explicar nada. Ya está decidido». Quedó en silencio. En su mirada vi algo parecido a inquietud. Quizá miedo a perder algo que había dado por sentado durante demasiado tiempo. Cuando subió a su cuarto, volví a mi mesa, abrí el cuaderno de cuero y escribí una línea firme. «Mañana. Firmar contrato de venta».
El viernes por la mañana me desperté con una mezcla de entusiasmo y cautela. Hoy era el día. Pero antes de levantarme, recibí un correo electrónico extraño. Asunto: solicitud de anulación de la transacción de venta. Remitente: un bufete de abogados que jamás había oído. El mensaje era breve. Nuestro cliente, el señor Héctor Valcárcel, afirma que la venta en curso no es legal, pues posee derecho de residencia y beneficios patrimoniales sobre dicha propiedad. Solicitamos detener de inmediato todo trámite. Me quedé mirando la pantalla. La batalla aún no había terminado. Leí el correo 2 veces. Después, una tercera. Y entonces sonreí con una frialdad que ni yo mismo esperaba. Aquello era claramente una maniobra desesperada de Héctor en el último minuto. Pero él no sabía, ni quería saber, que toda la propiedad seguía inscrita únicamente a mi nombre, sin condiciones ni cargas. Y los registros bancarios demostraban que no existía ningún acuerdo de residencia compartida elevado a notaría. Marqué de inmediato el número del señor Jiménez. Cuando le expliqué el correo, soltó una pequeña risa contenida. No se preocupe, don Ernesto. Esto es un intento barato de ganar tiempo. Tenemos todos los documentos en regla. Nadie puede impedir la venta. Asentí. Decidí no mencionar nada a Héctor la noche anterior sobre la firma. Cuanta menos información tuvieran, más seguro para mí. A mediodía conduje hasta la oficina del señor Jiménez. El cielo estaba despejado, pero corría un viento frío, de esos que cortan la cara al caminar por las calles del centro de Zaragoza. Al entrar en la sala de reuniones, encontré el expediente perfectamente organizado sobre la mesa. Allí estaban el señor Jiménez y también el señor Herrero, mi abogado de confianza de muchos años. Solo tiene que firmar aquí, aquí y aquí, indicó Herrero con calma, señalando cada página. Tomé la pluma. Mientras firmaba, sentí que cada trazo no era solo tinta. Era un corte, un lazo que se rompía, una cadena que se abría. Cuando terminé, dejé la pluma sobre la mesa y exhalé con alivio. «Listo, don Ernesto», dijo Jiménez recogiendo los documentos. «El dinero será transferido en un plazo de 24 horas a su nueva cuenta. Está abierta en otro banco. Nadie más que usted tendrá acceso». Salí de la oficina con una sensación de ligereza. De camino a casa, paré en una tienda de las afueras y compré una maleta nueva, discreta, de color gris oscuro. No muy grande, pero suficiente para llevar conmigo lo esencial. Aún no había decidido exactamente a dónde iría, pero sí tenía claro que no dejaría un rastro fácil de seguir. Al llegar a casa, encontré a Héctor y Lucía en el salón. Ella estaba sentada revisando el móvil. Héctor, apoyado en el marco de la cocina, me observaba con desconfianza. «¿Dónde has estado todo el día, papá?», preguntó. Me quité el abrigo con tranquilidad. «Resolviendo unos asuntos personales». Lucía tomó la palabra con su tono habitual, frío y afilado. «Espero que esos asuntos personales no afecten a esta familia». La miré directamente, sin parpadear. Después sonreí, muy levemente. «Esta familia se afecta sola, Lucía». Su rostro se tensó unos segundos. Luego desvió la mirada. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, dejé la maleta nueva junto a la cama. En mi mente solo repetía una frase: «Mañana me iré». Y cuando ellos lo comprendan, será demasiado tarde. El sábado por la mañana acababa de servirme una taza de café cuando escuché unos golpes fuertes en la puerta. No eran toques normales. Era un golpeteo urgente, autoritario. Abrí. 2 policías, un hombre y una mujer, estaban allí, muy correctos en su uniforme. «¿Don Ernesto Valcárcel?», preguntó el agente. «Sí, soy yo», levantó un documento. «Tenemos una orden de registro de esta vivienda, solicitada por el demandante Héctor Valcárcel.
Se alega que usted intenta ocultar bienes patrimoniales sin consentimiento. Sentí una punzada de indignación, pero mi voz salió serena. Bienes patrimoniales. Esta casa está a mi nombre. Es completamente mía. Entren si quieren. No encontrarán nada ilegal. Los agentes entraron y comenzaron a revisar cada habitación. Héctor y Lucía bajaron corriendo desde el piso superior. Lucía aún llevaba el pijama, el pelo revuelto y los ojos brillantes como si esperara, con ansia, verme humillado. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa, aunque no de miedo, sino de rabia contenida. El agente la miró con neutralidad profesional. «Tranquila, señora, solo estamos cumpliendo una orden». Y en ese instante supe que todo estaba a punto de estallar. «Papá cree que puede vender la casa sin consultarnos», escupió Lucía, cada palabra afilada como un cuchillo. La miré igual que uno mira a un niño pillado robando galletas, con una mezcla de decepción y una calma peligrosa. «No lo creo», respondí despacio. «Sé que puedo, y ya lo hice». Héctor dio un paso al frente, alzando la voz. «Esta es la casa de la familia. No puedes destruirlo todo por un ataque de orgullo». Solté una carcajada. No era de humor. Era una carcajada que incluso a mí me sorprendió, una que llevaba años queriendo salir. ¿Familia? La misma familia, que falsifica poderes notariales, que intenta hipotecar mi casa a mis espaldas y que contrata abogados para bloquearme. La policía aún estaba allí, supervisando los últimos trazos del registro. Fue entonces cuando la agente intervino con tono firme. «Señores, toda la documentación confirma que esta propiedad pertenece exclusivamente a don Ernesto Valcárcel. La orden solo nos autoriza a registrar, no a confiscar. No hay indicios de delito. Nos retiramos». El rostro de Lucía palideció. Héctor apretó la mandíbula, tragándose las palabras que ya no podía usar en su favor. Cuando los agentes se marcharon, caminé hacia la mesa del comedor. Saqué de mi chaqueta un sobre grueso y lo dejé sobre la mesa con un golpe seco. «Aquí tienen una copia del contrato de venta que firmé ayer. La operación está cerrada. El dinero ya está a salvo, en un lugar al que ustedes jamás podrán acceder». Lucía se lanzó para arrebatar el sobre, pero lo retiré sin esfuerzo. «No, esta es mi copia. Los documentos oficiales os llegarán del despacho del señor Herrero en unos días. Y desde ahora», respiré hondo, «tenéis 4 días exactos para encontrar otro lugar donde vivir». El silencio que cayó después fue tan denso que parecía llenar toda la casa. No había gritos, ni insultos, solo la verdad. Héctor me miraba con una mezcla de incredulidad y miedo. Lucía apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos quedaron blancos. Tomé mi taza de café, di un pequeño sorbo y añadí, muy despacio: «Os lo dije. Cuando lo entendierais, ya sería demasiado tarde». El domingo por la mañana estaba preparando más cajas cuando escuché un estruendo abajo. Corrí escaleras abajo. La sala estaba patas arriba. Cajones abiertos, fotografías en el suelo, papeles desparramados. Héctor y Lucía revolvían todo como animales acorralados. «¿Qué estáis haciendo?», grité, mi voz resonando con fuerza que ni esperaba. Lucía levantó la vista, los ojos afilados. «Buscando los documentos de la venta», escupió. «No tienes derecho a ocultarlos. Si los encontramos, anularemos la transacción». Caminé hacia ellos, sin prisa, pero con pasos que parecían golpear el suelo. Me planté frente al cajón que Lucía acababa de abrir. «Atrévanse a tocar una sola cosa más, y llamo a la policía ahora mismo». Héctor tomó un fajo de papeles al azar, pero se lo arranqué de un tirón. Las hojas salieron volando por la sala. «Esto», dije levantando un documento, «es mi informe médico. ¿Hasta dónde pensáis llegar?». «No finjas, papá», gruñó Héctor. «Has cambiado. Ya no eres quien ponía a la familia en primer lugar.
Ahora solo piensas en ti. Solté una risa seca, amarga. ¿Pensar en mí? Después de décadas de trabajar sin descanso, de pagar vuestras deudas, de comprar esta casa para ti, de cuidar a tus hijos, de soportar a tu esposa y su manera de humillarme. Si esta es la primera vez que pienso en mí, ya era hora. Lucía dio un paso adelante, señalándome con el dedo. No nos iremos, no puedes echarnos. Me acerqué aún más, tan cerca que pudo sentir mi respiración tranquila. Yo no os echo, el comprador lo hará, y cuando la policía venga a respaldarlos, no esperéis que yo intervenga. Héctor se puso rojo, el puño cerrado, los ojos encendidos, pero no se movió, no se atrevió, porque sabía que si cruzaba esa línea, ya no sería un asunto familiar, sería legal. Respiré hondo. Ya he soportado suficiente. Me quedé mirándolos y añadí, y ahora, os toca a vosotros enfrentar lo que sembrasteis. Os habéis acostumbrado a que yo guarde silencio, pero mi silencio ya no significa aceptación, dije con una firmeza que no solía emplear. Lucía soltó una risa de desprecio, una risa corta y venenosa, pero mi voz se elevó por encima de ella. En 4 días entregaré las llaves al nuevo dueño. Si seguís aquí, ellos llamarán a la policía, y yo estaré de su lado. Ambos se quedaron petrificados, sin excusas, sin pretextos, solo miradas cargadas de rencor y miedo. Me agaché, recogí los papeles esparcidos por el suelo y los metí en el cajón. Los cerré de golpe, con tanta fuerza que toda la casa pareció estremecerse. Si volvéis a tocar una sola de mis cosas, no habrá advertencia. Luego subí a mi habitación, dejándolos allí, rodeados del desorden que ellos mismos habían provocado, y de una verdad que ya no podían cambiar. Aquella tarde decidí salir un rato. Necesitaba respirar fuera de ese ambiente envenenado. Fui a una cafetería tranquila en el centro de Zaragoza, un local discreto con olor a bollería recién hecha y música suave. Pedí un capuchino y me senté en un rincón con un libro. Apenas había leído unas páginas cuando el teléfono empezó a vibrar. Un mensaje de la señora Pérez, mi vecina de enfrente. Don Ernesto, ¿qué está pasando en su casa? Hay un camión de mudanzas, están sacando cosas. Me incorporé de golpe. ¿Puede explicarse mejor? Le llamé inmediatamente. 2 hombres jóvenes, respondió. Lucía les está dando órdenes. Están sacando un armario grande y la mesa del comedor. Pensé que usted se estaba mudando. Apreté el móvil entre los dedos. No, todo eso es mío. No pensé. Simplemente me levanté. Pagué el café a toda prisa y corrí hacia el coche. Al llegar, la escena me hizo hervir la sangre. El camión estaba abierto, lleno de muebles que yo había marcado como esenciales en mi lista. El armario que restauré con mis manos, la mesa que compré hace 5 años, un par de sillas italianas. 2 hombres que parecían más confundidos que cómplices seguían las indicaciones de Lucía. Ella estaba en el patio hablando por teléfono, con un gesto autoritario y nervioso. Héctor no estaba por ninguna parte. Aparqué bruscamente. Cerré la puerta del coche con un golpe seco que hizo girar las cabezas de todos. «Dejad todo en el suelo», grité. Mi voz retumbó por el patio. Lucía frunció el ceño. «Papá, solo estaba ayudando a sacar las cosas más rápido. Estás ocupado, ¿no?» Ignoré la mentira descarada y me planté delante del camión. «Esto es mi propiedad. Si sacáis una sola cosa más, llamo a la policía ahora mismo». Los 2 hombres se miraron entre sí. En cuanto entendieron que no tenían permiso real, dejaron los muebles en el suelo. Claramente no querían líos. Lucía se acercó murmurando con veneno. «Estás exagerando. Nosotros también tenemos derechos». Saqué el teléfono sin pestañear y marqué directamente a la comisaría.
Tus derechos terminan en la puerta de esta casa, Lucía. Y dentro de 4 días, esto ni siquiera será vuestro hogar. Ella dio media vuelta, murmurando insultos, y el camión se marchó en pocos minutos. Me quedé mirando los muebles tirados en la entrada. El corazón me latía con fuerza. Una parte de mí quería llorar de rabia, pero era aún más fuerte la claridad que sentía. Acababan de demostrar hasta dónde eran capaces de llegar, incluso violando la ley. Esa noche envié fotos y el testimonio de la señora Pérez al señor Herrero. Él respondió con frialdad profesional: déjelos hundirse solos. Cuanto más hagan, más fácil será ganar. Apagué el ordenador, miré la habitación revuelta y dije en voz baja: solo faltan 3 días. 3 días y todo termina. A la mañana siguiente, a una hora inusualmente temprana, recibí una llamada del despacho del señor Herrero. Su voz sonaba tensa. Don Ernesto, necesita saber esto. Anoche Héctor contactó con otra agencia. Tragué saliva. ¿Para qué? Para alegar incapacidad legal. Quiere declarar que usted no está en condiciones de tomar decisiones y detener la venta. Mi corazón dio un vuelco. La guerra no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. ¿En base a qué intentan declarar mi incapacidad legal?, pregunté a Herrero, aún incrédulo. Presentaron una copia de un examen psiquiátrico, respondió él, pero la firma del médico es claramente falsa. Llamé a la clínica que aparece en el documento y confirmaron que nunca lo han atendido. Me reí con desprecio, aunque por dentro hervía la indignación. Están desesperados, murmuré. Así es, don Ernesto, respondió Herrero. Pero esto es serio. Si no actuamos rápido, podrían retrasar la venta. Le recomiendo venir hoy mismo a firmar una refutación oficial, acompañada de un certificado médico actualizado. Colgué de inmediato y llamé al doctor Tejada, mi médico de cabecera desde hace más de 10 años. En menos de una hora, tenía en mis manos un certificado impecable, firma original, sello en rojo, fecha reciente, salud mental completamente normal. Mientras conducía hacia la oficina de Herrero, pensaba en cada movimiento de Héctor y Lucía. Falsificación, allanamiento, intento de robo, manipulación legal, y ahora inventar una incapacidad mental para quitarme mis derechos. Cada paso era una puñalada, pero también un lazo que se iba cerrando sobre ellos mismos. En la oficina, Herrero ya tenía todos los documentos preparados. Presentaremos la refutación hoy mismo, dijo. Además, solicitaré abrir una investigación formal por falsificación de documentos médicos. Si se demuestra la intención de fraude, no quedará solo en lo civil. Tomé la pluma y firmé cada página con un trazo firme y seguro. Herrero, dije mirándole a los ojos, quiero ir hasta el final. No más concesiones. Deben pagar por todo lo que han hecho. Él asintió con determinación. Lo entiendo perfectamente. Al regresar a casa al mediodía, encontré a Héctor sentado en el porche. Me miró de reojo, evitando el contacto directo. Pasé a su lado sin detenerme, pero él murmuró: «Papá, esto se está yendo demasiado lejos». Me giré despacio. «Se fue demasiado lejos el día en que decidiste engañarme», respondí. «Y ahora ya no hay vuelta atrás». Héctor abrió la boca para decir algo más, pero yo ya había entrado y cerrado la puerta. No quedaba espacio para la lástima. Un par de horas después, recibí un correo de Herrero. La refutación ha sido aceptada por el tribunal. La venta sigue su curso normal. La investigación por falsificación de documentos comenzará esta semana. Al leerlo me recosté en la silla y, por primera vez en días, sonreí de verdad. Solo faltaban 2 días. El lunes por la mañana revisaba mi lista de cajas cuando sonó el timbre. Abrí, y en el porche se encontraba una mujer vestida con un traje oscuro y un portafolios en la mano.
¿Don Ernesto Valcárcel?, preguntó con tono neutro. Sí, soy yo. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios de Protección para Adultos. Hemos recibido un reporte indicando que usted podría estar siendo víctima de abuso financiero y que necesitamos intervenir de inmediato. Fruncí el ceño. ¿Reporte de quién? Esa información es confidencial, respondió con profesionalidad. Pero necesito hacerle algunas preguntas y revisar, si es necesario, sus condiciones de vida. Lo entendí al instante. Era otro intento de Héctor o Lucía. Esta vez, un nuevo disfraz, el de la preocupación humanitaria. Adelante, dije con calma. La funcionaria abrió su libreta y comenzó a hacer preguntas sobre mis ingresos, mis cuentas y mi estado de salud. Respondí con claridad y le entregué el certificado del doctor Tejada, junto con el extracto de mi nueva cuenta bancaria. Qué extraño, comentó revisando los papeles. El informe que recibimos asegura que usted es un anciano frágil, incapaz de gestionar su dinero, y que firmó documentos bajo presión. Solté una risa, aunque no había nada gracioso en ello. Supongo que olvidaron mencionar que la venta de la casa la inicié yo mismo, por voluntad propia, y que firmé los documentos frente a testigos, notario y abogado. La mujer levantó la vista, sorprendida. Esto contradice completamente el reporte. Claro, respondí, porque ese reporte no busca protegerme, busca frenarme. Ella cerró su libreta lentamente. Habrá que dejar constancia de esta contradicción. Esto cambia todo, don Ernesto. Asentí. La maquinaria de mentiras de Héctor y Lucía acababa de romperse, y yo iba a asegurarme de que no quedara ni un solo engranaje en pie. La funcionaria social revisó una última vez el contrato de compraventa, el certificado médico del doctor Tejada y los documentos del banco. Su expresión, antes rígida y profesional, se suavizó de inmediato. Parece, don Ernesto, que alguien está intentando manipular el sistema para complicarle la vida, dijo con un tono que escondía indignación. Dejaré constancia del caso hoy mismo. Antes de irse, añadió, si vuelven a enviar informes falsos, eso constituye una violación grave de la ley. Asentí y le agradecí. Cuando cerré la puerta, sentí dos emociones opuestas chocando dentro de mí. La indignación que aún ardía en el pecho, y un alivio inesperado por haber desmontado otra artimaña más. Por la tarde llegó Rafael con una bolsa de pastas recién horneadas. Me lo contó la señora Pérez, dijo dejando la bolsa en la mesa. No tienen vergüenza, Ernesto. Solo quedan 2 días. Aguanta, que ya casi termina. Juntos acomodamos las últimas cajas. Mi maleta estaba lista desde la noche anterior. El contrato de venta y mis documentos estaban guardados dentro de una caja fuerte portátil, pequeña, pero resistente. Al caer la noche, las luces de la calle se reflejaban en las paredes vacías del salón. Las marcas descoloridas donde antes colgaban fotos parecían cicatrices. Ya no quedaba nada que me atara a aquel piso. Solo 48 horas más, murmuré. Sabía que ese final no sería nada parecido a lo que Héctor y Lucía imaginaban. A la mañana siguiente, recibí un correo del señor Jiménez con un asunto inquietante. Cambio en la fecha de entrega. El mensaje era breve. El comprador solicita entregar la vivienda un día antes. Todos los trámites se completarán esta tarde. Si usted está de acuerdo, procederé de inmediato. Lo leí 2 veces. Esa tarde significaba que a Héctor y Lucía les quedaban menos de 10 horas antes de perder cualquier derecho sobre la casa. Sin pensarlo, llamé al señor Jiménez. Estoy de acuerdo, dije. Hágalo cuanto antes y mantengámoslo en secreto. Escuché una leve risa profesional. Entendido, don Ernesto. Estaré en su casa a las 3 de la tarde con los documentos finales. Colgué,
sintiendo cómo una energía renovada recorría mi cuerpo. Mi salida sería mucho antes de lo previsto, y ellos no tendrían tiempo para reaccionar. Al mediodía, Héctor y Lucía no habían regresado. Aproveché para llamar a la empresa de mudanzas y pedirles que vinieran esa misma tarde. Rafael estaba allí para ayudarme a supervisarlo todo. Trabajamos sin descanso. Cajas alineadas, la maleta cerrada, la caja fuerte junto a la puerta. A eso de las 2 escuché el motor de un coche entrando al patio. Lucía bajó del vehículo sonriendo, pero al ver el camión de mudanzas, su gesto se desmoronó. ¿Qué es esto? ¿Qué piensas hacer, papá? No respondí. Continué firmando papeles con los trabajadores. Héctor salió del coche con el ceño fruncido. Papá, dijiste que aún faltaban 2 días. Lo miré fijamente. El plan cambió. Esta tarde entrego la casa. Lucía se quedó helada. No, no puede ser. No puedes hacer. La interrumpí sin un solo temblor en la voz. Puedo. Y ya lo hice. El comprador quiso adelantar la entrega y acepté. A partir de las 4 de la tarde, esto ya no será vuestra casa. Héctor dio un paso hacia mí, furioso. Estás intentando humillarnos. Sonreí con el mismo desdén que ellos me habían mostrado tantas veces. No, esto no es humillación. Es la consecuencia de vuestras decisiones. A las 3 en punto, el señor Jiménez llegó puntual. Firmamos los últimos papeles en la sala vacía, con Rafael y 2 empleados de mudanzas como testigos. En cuanto retiré la pluma, Jiménez cerró la carpeta y dijo: la transacción está completada. El nuevo propietario vendrá a recoger las llaves en 1 hora. Guardé el contrato en mi bolso, lo ajusté con la mano y me giré hacia Héctor y Lucía. Ambos estaban pálidos. Ambos entendieron por fin que no había vuelta atrás. Y yo, por primera vez en años, sentí que recuperaba mi vida. Me iré antes de que el nuevo propietario llegue. Les sugiero que hagan lo mismo. Lucía abrió la boca para protestar, pero ninguna palabra salió de ella. Héctor permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de levantar la vista. Tomé mi maleta. Rafael caminaba a mi lado mientras salíamos por la puerta. El aire exterior era fresco y sorprendentemente ligero. Esa tarde todo terminaría, y esta vez, según mi voluntad. Mientras avanzábamos hacia el coche, un SUV negro giró bruscamente y se detuvo en el patio. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres vestidos con traje descendieron inmediatamente, seguidos de una mujer de mediana edad, con gesto severo y seguridad estudiada en sus pasos. Se dirigió directamente hacia mí, sacando un fajo de documentos de su bolso. «¿Don Ernesto Valcárcel?» «Sí, soy yo. Soy la abogada del señor Héctor Valcárcel y la señora Lucía Almeida. Vengo a notificarle una orden de suspensión temporal de la entrega emitida por el juzgado de primera instancia». Escuché cada palabra sin un solo temblor. «¿En qué se basa esa orden?», pregunté. La abogada leyó, casi recitando. «Mi cliente alega que usted vendió la propiedad por debajo del valor de mercado con la intención de ocultar bienes comunes, causando perjuicio a sus derechos de herencia». Solté una risa suave. «Señora, esta casa no es un bien común, y mientras yo siga vivo, no existe ningún derecho de herencia que ellos puedan reclamar». Rafael dio un paso al frente. «Vamos, esto es un intento desesperado. Solo están ganando tiempo». Uno de los hombres intervino. «Debe detener la mudanza hasta que el tribunal revise la orden». Entonces vi al señor Jiménez, que acababa de salir por la puerta con su portafolio. En cuanto escuchó la situación, arqueó una ceja. «Esta mañana presenté al tribunal todos los documentos de propiedad y las pruebas de falsificación que sus clientes enviaron. Esta orden se basa en información falsa. Llamaré al juez ahora mismo». Mientras Jiménez hablaba por teléfono unos metros más allá,
Encendí discretamente la grabadora de mi móvil. Por favor, le dije a la abogada, repita la acusación para que quede registrada. La mujer titubeó, pero finalmente leyó el texto entero. Cada palabra quedó grabada de forma nítida. Pocos minutos después, Jiménez regresó con una sonrisa fría. El juez ya revisó el caso. La orden de suspensión ha sido anulada de inmediato. Les aconsejo marcharse antes de que llegue la policía para respaldar al nuevo propietario. El rostro de la abogada se endureció. Guardó los documentos y se dio media vuelta sin despedirse. Los dos hombres la siguieron, visiblemente contrariados. Lucía, que había estado en el porche todo el rato, bajó dando un grito desgarrado. Papá va a pagar caro por habernos traicionado. La miré sin alterarme. No, Lucía, vosotros pagaréis por confundir mi bondad con debilidad. Menos de una hora después, el coche del nuevo propietario entró al patio. Nos dimos la mano. Le entregué las llaves. Firmamos el recibí, y el trámite quedó cerrado. Héctor y Lucía permanecían allí, inmóviles, sin comprender que aquella batalla había terminado hacía horas. Rafael y yo subimos al coche. Al salir del patio, miré por el retrovisor. Dos figuras solas en el porche, en una casa que ya no les pertenecía. Y supe que aquella victoria era limpia, justa y, sobre todo, necesaria. No habían pasado ni 10 minutos desde que dejamos la calle cuando mi teléfono empezó a sonar. Número desconocido, contesté. ¿Sí? Don Ernesto Valcárcel, dijo una voz masculina, grave. Habla el detective Monroy de la Guardia Civil. Necesitamos que se presente en la comisaría esta misma tarde. ¿Y en relación con qué asunto?, pregunté con cautela. Hemos recibido una denuncia indicando que usted robó pertenencias personales del señor Héctor Valcárcel y la señora Lucía Almeida durante el proceso de mudanza de la vivienda recién vendida. Necesitamos que... Me recosté en el asiento. Cerré los ojos un instante. La guerra no había acabado. Héctor y Lucía acababan de abrir un frente nuevo. Pero esta vez, yo ya no tenía nada que perder. Y ellos, en cambio, lo estaban perdiendo todo. Necesitamos que venga a aclarar la situación, repitió el detective Monroy. Cuanto antes, mejor. Solté una risa breve, cargada de sarcasmo. Son muy persistentes, detective. No se preocupe, respondió él. Esto tiene pinta de ser otra denuncia sin fundamento, pero necesitamos dejar constancia oficial. Colgué. Rafael me observaba con los brazos cruzados. Otra jugada suya, Ernesto. Sí, asentí. Pero esta vez no solo me defenderé. Voy a dejar registro de todo. Antes de ir a la comisaría pasamos por el almacén. Había preparado varias cajas con documentos cuidadosamente ordenados. Facturas, recibos, fotografías de cada mueble de la casa y pruebas de compra con fechas, firmas y extractos bancarios. Sería imposible refutar algo así. En la comisaría, el detective Monroy me recibió en una sala pequeña, sobria, con una mesa metálica y 2 sillas. Abrió una carpeta delgada. Don Ernesto, esta es la lista de objetos que los denunciantes aseguran que usted se llevó de forma ilegal. Un juego de sofás, varios cuadros, una cafetera y una caja fuerte portátil. Coloqué cada fotografía, cada factura y cada recibo sobre la mesa con absoluta calma. Aquí tiene la factura del sofá, dije señalando el documento. Comprado en 2018, a mi nombre. Este es el recibo del cuadro adquirido en una exposición de arte en Madrid, también a mi nombre. La cafetera, continué, fue un regalo navideño que me hice el año pasado. Y la caja fuerte portátil, aquí está la garantía, junto con el extracto bancario de mi tarjeta. Monroy revisó todo con atención. Su expresión pasó de la neutralidad a un interés evidente. Está muy bien preparado, don Ernesto. Sabía que lo intentarían todo, respondí.
Por eso no he dejado ningún cabo suelto. Después de casi media hora de revisión, el detective cerró la carpeta. Dejaré constancia de que esta denuncia carece completamente de fundamento. Si quiere, puede presentar una contradenuncia por acusación falsa. Sonreí apenas. Lo pensaré. Créame, detective. No olvido. Salí de la comisaría con pasos más ligeros. No porque hubiera ganado otra batalla, sino porque cada ataque que intentaban solo fortalecía mi determinación. Por la tarde, el sol doraba el camino hacia mi nuevo piso. Un camino que ya no tenía sombra de la vieja casa detrás de mí. Esa noche, en el apartamento recién alquilado, la luz amarilla del flexo iluminaba la mesa vacía. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj. Aunque casi todo estaba resuelto, mi corazón seguía pesado. El móvil vibró. El señor Herrero. Su voz sonaba grave, más de lo habitual. Don Ernesto, acabo de recibir un informe del investigador. Debe saber algo. Me enderecé en la silla. ¿Qué ha pasado? La semana pasada, mientras usted estaba ocupado con la venta, Lucía intentó abrir una línea de crédito a su nombre. Usó documentos falsos. El banco sospechó y lo rechazó. Pero está claro que no han parado. Cerré los ojos. Una parte de mí no se sorprendía, pero dolía igual. Era como si alguien me arrancara el aire del pecho. Gracias, Herrero. Ya pensaré qué hacer. Colgué. Salí al pequeño balcón del piso. La noche estaba tranquila. El aire, fresco. Las ventanas iluminadas de los edificios cercanos mostraban cenas familiares, risas, conversaciones, escenas sencillas que ya no formaban parte de mi vida. Me apoyé en la barandilla, dejando que los recuerdos me inundaran. Comidas de domingo, la risa de Héctor de niño, la voz calmada de mi esposa Elvira, que ya no estaba junto a mí desde hacía años. Momentos que ahora parecían humo. Volví al interior y abrí una pequeña caja de madera que siempre había conservado conmigo. Dentro, unas pocas fotografías antiguas. Héctor con el pelo revuelto, sonriendo junto a la casita del árbol que construimos juntos. Yo más joven, con Elvira a mi lado, orgullosa de cada paso que dábamos. Toqué la foto con el dedo. ¿En qué momento se quebró todo? Susurré. Pero la respuesta ya no importaba. Lo único cierto era que mi nueva vida acababa de comenzar, y ellos acababan de sellar su propia derrota. Dentro de la cajita de madera encontré una fotografía familiar de una Navidad antigua. Todos llevábamos jerseys rojos, y en una esquina, doblada con delicadeza, estaba una carta escrita por Elvira, mi esposa, con la tinta ya un poco difusa por los años. Toqué cada papel, cada imagen, sintiendo que tenía en mis manos no solo recuerdos, sino una vida entera que había entregado sin reservas, solo para acabar en esta distancia amarga. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que todo ha terminado, papá? Aún no. El tono, la agresividad implícita, la torpeza. Supe de inmediato que era Lucía. No lo abrí de nuevo. No tenía fuerzas ni para responder, ni para enfadarme. Solo quedaba una tristeza silenciosa, como una niebla espesa que lo cubría todo. Dejé el móvil boca abajo. Me quedé sentado en la oscuridad. Había ganado, sí, pero había perdido algo mayor que una casa. La última esperanza de salvar aquello que un día llamé familia. Antes de dormir, guardé la cajita en el cajón. Afuera, la ciudad seguía respirando. Coches, voces, vida moviéndose sin detenerse. Me repetí, casi como una oración, que mañana sea distinto, o al menos debo creer que lo será. Al amanecer desperté más temprano que de costumbre. La luz entraba limpia y cálida, más cálida que en muchos meses. Me preparé un café negro, sin azúcar ni leche. Un sabor amargo, nítido, exacto, como el momento presente.
Abrí el cajón y saqué la cajita de madera. Dentro estaban las fotos, la carta y la llave antigua de mi casa, esa que ya no me pertenecía. Las miré una última vez. Ya no dolían como antes. Seguían siendo parte de mí, pero ya no tenían poder sobre mi pecho. Las guardé todas en un sobre grueso, lo cerré con cinta adhesiva y lo envié al almacén junto con las demás cajas. Los recuerdos, pensé, merecen un lugar seguro donde nadie pueda mancillarlos. El teléfono sonó. Era Marta. ¿Qué planeas hacer hoy, Ernesto? Cerrar la cuenta bancaria antigua, respondí. Cortar los últimos lazos. Marta soltó una risita. Pues voy contigo. Considéralo tu despedida oficial. Fuimos al banco en su coche. En la ventanilla pedí transferir todo el dinero a mi nueva cuenta, completamente separada de la anterior. El empleado me preguntó si deseaba mantener la vieja cuenta abierta. Negué con firmeza. Firmar el cierre fue como empujar una puerta oxidada que llevaba años atascada. Un sonido seco, liberador. Al mediodía, llegamos a la oficina del señor Herrero. Me entregó una carpeta gruesa, con todos los trámites, para blindar mis bienes y evitar cualquier acceso futuro por parte de Héctor o Lucía. Todo está a salvo, don Ernesto, dijo, y por primera vez, realmente lo creí. Después Marta y yo fuimos a almorzar a un pequeño restaurante junto al río Ebro. El viento traía olor fresco a agua, y el sol se reflejaba en la superficie como si la vida estuviera empezando desde cero. Mientras comíamos, me di cuenta de algo. Estaba sentado sin encorvarme, sin protegerme el pecho, sin esperar un ataque. Era la postura de alguien que ya no vivía en alerta. Al regresar al apartamento, me quedé de pie en el balcón. Miré los coches pasar, un perro paseando, niños riendo en el parque cercano. El mundo seguía, y yo también. Por primera vez en muchos años, para mí mismo. Inspiré hondo, y una sonrisa auténtica apareció en mis labios. No por venganza, sino porque había conseguido sacarme del fango antes de hundirme. Ya no tenían derecho a tocar mi vida. Al caer la tarde, ordené el escritorio. Encendí el ordenador, abrí una hoja en blanco y escribí el primer título de mi nueva historia. El día en que recuperé mi nombre. Escribí la primera línea, día de un nuevo comienzo. Y comprendí que, desde ese instante, cada jornada podía escribirla yo mismo, sin que nadie más dirigiera la pluma de mi vida. Una semana después, mi ritmo había cambiado por completo. Ya no había mañanas tensas ni pasos furiosos bajando por la escalera. En su lugar, escuchaba a los gorriones cantando junto a la ventana, y el olor del café recién hecho impregnaba mi pequeña y ordenada cocina. Empecé a dedicar tiempo a las cosas que hacía años tenía abandonadas. Por las mañanas, caminaba por el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde los plátanos de sombra y los arces comenzaban a teñirse de amarillos y rojos. Cada paso era ligero, sin la urgencia de volver a una casa cargada de frialdad. Me di cuenta de que durante demasiado tiempo había vivido como un invitado en mi propia vida. Ahora, al fin, era dueño de ella. Un martes por la tarde, asistí a una clase de cerámica en el Centro Cultural del barrio. Sentado frente al torno, mis manos moldeaban la arcilla húmeda. Era como si, en ese gesto, estuviera dando nueva forma a mi propia existencia. En la clase había varias personas nuevas, gente amable que hablaba sin pretensiones, como si nos conociéramos de siempre. Nadie preguntó por mi pasado, y yo tampoco tuve que explicar nada. Allí solo era Ernesto, un hombre aprendiendo a crear algo bonito. Rafael solía visitarme a menudo. Traía historias de su trabajo en la asociación vecinal, anécdotas sorprendentes y a veces pastas recién hechas de su panadería favorita. Un jueves me propuso unirme al grupo de reforestación del barrio. Acepté.
Plantamos flores y arbustos alrededor de una zona descuidada junto al lago del parque. Tenía las manos cubiertas de tierra, pero reía. Reía como no lo había hecho en años. No era la risa amarga del sarcasmo, era una risa limpia, libre. Por las noches me sentaba junto a la ventana a leer o escribía unas líneas en mi cuaderno. Cada día anotaba pequeñas cosas por las que me sentía agradecido. Una taza de té caliente cuando llovía. El saludo amable de la portera. El atardecer dorado reflejado en el lago. Cuando ya no había nadie a quien temer, los instantes cotidianos recuperaban su valor. Un fin de semana invité a cenar a mis nuevos vecinos, un matrimonio joven, un profesor jubilado y una enfermera del ambulatorio de la esquina. Compartimos una comida sencilla, historias de vida y risas que llenaron el salón. Al mirar alrededor de la mesa, comprendí por fin, la felicidad no es algo que deba comprarse con sacrificio. La felicidad es sentirse seguro, ser uno mismo y estar rodeado de quienes te respetan. Antes de dormir, salí al balcón. La brisa nocturna era fresca y las luces de Zaragoza titilaban a lo lejos. Dentro de mí, todo estaba en calma, igual que la superficie serena del lago del parque. He recuperado mi vida, murmuré, y esta vez me pertenece por completo. Supe entonces que eso, y solo eso, era la verdadera felicidad. Mi historia recordaba una verdad que muchos olvidan. El amor y el sacrificio de los padres no son una obligación infinita cuando los lazos se sustituyen por abuso y aprovechamiento. Elegir marcharse no es huir, es proteger la dignidad y la paz propias. A veces amarse a uno mismo es la única manera de seguir viviendo. Y también es una advertencia para quienes creen que el afecto es eterno sin necesidad de respeto. El cariño debe alimentarse día a día, no asumirse como un derecho.